Clase número 1 de la materia. Ahora vamos a ver hermenéutica. ¿Ok? Vamos a ver la clase de hermenéutica. ¿Por qué? Bueno, porque las clases que siguen vamos a utilizar más esta herramienta. ¿Ok? Es importante la hermenéutica, hermanos, porque hoy lo que estoy viendo mucho, principalmente aquí en la iglesia, es mucha confusión. ¿Por qué confusión? Porque les gusta escuchar de todo. Yo digo que esté mal, pero no saben distinguir bien. Y el problema es que si ustedes se crean un concepto que no está bien basado en las escrituras y piensan ustedes que porque si alguien no se asume a ese concepto, él está mal. Yo te voy a decir algo, si la Biblia no te respalda, el que está mal eres tú. A mí no me importa si tienes un concepto porque lo escuchaste en no sé dónde. Para eso es la hermenéutica. ¿Para qué? Deben crearse y debemos crearnos conceptos bíblicos, no conceptos que me convengan. Conceptos bíblicos, no conceptos que me convengan. O sea, es que a mí me conviene esta y por eso, no. Como lo dijimos el domingo, lo que más respalde la Biblia, eso es el camino a seguir. Lo que más respalde la Biblia. La hermenéutica nos va a ayudar a que tengamos ese discernimiento de que sí, me están aconsejando muchas cosas, pero ¿qué es lo correcto? Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Eso es lo correcto. ¿Cómo voy a llevar el matrimonio? Como la Biblia dice. Bueno, es que el otro tiene 50 años, pues no sabes cómo los pasaron. No sabes. Yo conozco matrimonios que 50 años sí viven juntos, toda la cosa. Aquí vinieron varias veces con que es que ese es el matrimonio perfecto. Muchos de esos que vendieron como matrimonio perfecto están divorciados hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, fuera de Cristo no hay matrimonio perfecto. No lo hay. Fuera de Cristo no lo hay. Entiéndanlo. Si hay cosas que la Biblia no dice, no lo debes de creer. ¿Por qué no? Porque van a llevar al desastre tu vida espiritual. Lo van a llevar al desastre. ¿Se acuerdan? Si no lo han leído, leanlo en Jeremías. Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo que hay falsos profetas entre ellos que dicen paz, paz, y yo nunca los envié. Dice, no saben discernir, están ciegos. ¿Por qué no saben discernir? Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes dicen, ven a reboles en el cielo, y dice, va a llover. Y cuando dicen, está despejado, dicen, hoy hará mucho sol. Y les dice, hipócritas, porque saben distinguir los tiempos, pero el tiempo de su visitación no lo saben distinguir. La hermenéutica va a hacer eso, hermanos. Que nosotros sepamos distinguir qué camino debo seguir. Hoy estamos en el tiempo de la información. Hoy por el internet accedes a muchas cosas, pero hay mucha información basura. Mucha información basura. ¿Y saben qué? Pues como los niños y la chatarra, la información basura gusta. La información basura gusta, ¿no? Pues eso me gusta. Siento que me nutre. Porque pues, él me está diciendo lo que estoy pensando. Pero yo le comentaba apenas ahorita a mi hermana ya, la hermana Helen, que estaba yo escuchando a alguien que supuestamente predica de la Biblia. La estaba yo escuchando el domingo que le tocó predicar y se la pasó hablando de su hermana. Eso es la Biblia, eso es, o sea, vamos a la iglesia que me hables de cómo la vivió tu hermana. No, yo quiero saber de Cristo. Pero si no tenemos hermenéutica, hermanos, cualquier cosa te la comes. Y por eso hay tanta confusión. O sea, los veo mucho, a muchos en la iglesia confundidos. Y eso pasa porque escuchan de chile, mole y pozole. Y el problema no es ese. El problema es que no saben distinguir, no saben discernir. Y salen con cada rollo, salen con cada cosa. En verdad, o sea, son o se hacen. Son o se hacen. O sea, muchos, digo, van al instituto, pero parece que no van. O sea, no entiendo qué está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a esta materia y espero yo, porque la siguiente materia va a tener mucho que ver con esto, hermanos. Va a tener mucho con saber distinguir esta parte de la Biblia, de cómo investigar, de cómo estudiar. Muchos dicen, es que pastor, enséñame cómo estudiar. Pues ahorita te voy a enseñar cómo se estudia. Así se estudia. ¿Ok? Y eso tiene que ver reflejado también en sus trabajos.
O sea, de verdad, a veces ustedes desarrollan un verso y lo desarrollan tan simple, tan vano, o sea, como que tan llano, como que, bueno, pues sí, ahí dice, ¿no? Ahí dice que si crees serás salvo tú, pues, o sea, pues ahí dice que serás salvo. Sí, pero ¿con qué más lo disciernes? ¿Cómo sabes que se cumplió esa palabra? ¿Dónde te basas? Eso es lo que tenemos que saber de la Biblia. Dejemos ya lo llano, dejemos ya lo por encimita. No, tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que saber qué dice Dios. Bien, entonces vamos a empezar definiendo hermenéutica. La hermenéutica, sabemos, nace pues, en el punto griego. La palabra hermenéutica deriva del verbo griego hermeneion. Y había un mensajero de los dioses llamado Hermes, de ahí viene. De ahí viene. Entonces tiene que ver con la transmisión de mensajes. ¿Por qué es importante la hermenéutica, hermanos? Porque nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no estuvimos allí cuando Pablo escribió Filipenses. No estuvimos ahí. No estuvimos ahí cuando Juan escribió Apocalipsis. No estuvimos ahí. Por lo tanto, necesitamos saber qué quiso decir. ¿No? ¿Qué quiso decir con tal cosa que él escribió? Entonces, hermenéutica está ligada a la interpretación de los textos. Entonces, tiene que ver con una interpretación correcta de los textos puestos a su disposición. La hermenéutica bíblica o teológica, entendida como perspectiva, se desarrolla en pro de una interpretación correcta de la Biblia. Una interpretación correcta de la Biblia. Darle el verdadero sentido de lo que quiere decir. Entonces, hermanos, el proceso de interpretar y comprender la Biblia es como emprender un viaje. El recorrido comienza con una lectura concisa y cuidadosa del texto. A partir de esa lectura concisa podremos determinar el sentido del pasaje en el contexto en que se dice, es decir, lo que quiere dar a entender y lo que en realidad significa lo que estamos leyendo. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando intentamos aplicar este significado directamente a nuestra vida. Ahí es donde surgen ciertos problemas. ¿Ah? Estamos separados de los receptores bíblicos por cultura, costumbres, idioma, situaciones y una enorme extensión de tiempo. Esas son las cosas que nos separan. Por eso digo, no estuvimos ahí. Estas cosas son como un río que nos separa del texto y que muchas veces nos impiden comprender el significado real. Otra cosa, el idioma original, ya que la Biblia no fue escrita en español, sino en hebreo, arameo y griego. Y parte del griego en el que se escribió se ha extinguido. El griego que hoy hablan los de Grecia no es el mismo griego de la parte de Pablo. Por eso, con mucha frecuencia, el cristiano de hoy tiene muchas dudas acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo la interpreto. Por ejemplo, Levítico 19:19, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de que a veces algunos versos son difíciles. Hay más versos difíciles en el Antiguo Testamento, en Proverbios.
En Eclesiastés hay versos muy difíciles de comprender. Por ejemplo, aquí en Levítico 19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Entonces la pregunta que ven acá es, ¿significa acaso que los cristianos obedientes han de utilizar únicamente ropa completamente elaborada de algodón? ¿Eso es lo que significa? Otro ejemplo, Jueces 6:36, ¿no? Este lo saben, lo han leído muchas veces. Dice ahí, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco sobre la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Oye, otra pregunta. ¿Significa esto que también nosotros debemos de servirnos de vellones cuando buscamos la guía de Dios? ¿Eso debemos hacer? Poner vellones. Voy a hacer un trato mañana, voy a vender una casa. ¿Es listo que la venda o no? Y le pongo un vellón afuera y a ver, y si llueve, entonces ya, ¿sí o no? Y incluso en el Nuevo Testamento hay pasajes difíciles. Por decir, Mateo 14:28. Estamos viendo aquí a Pedro cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Entonces dice ahí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pregunta, ¿significa esto acaso que también nosotros hemos de intentar hacer lo mismo en obediencia a Cristo? Te vas a embarcar en un ferry y entonces dices, Señor, como yo quiero ir a ti, vas a bajarte del ferry y vas a caminar sobre las aguas. Hermanos, es por ello que hay muchas doctrinas extrañas sacadas de hombres que no saben interpretar la Biblia. No saben interpretar la Biblia. Y una de ellas es Pentecostés. No saben interpretar Pentecostés. Entonces piensan que debe haber otro Pentecostés. Piensan que deben hablar en lenguas. Piensan que deben hacer muchos milagros. Piensan que deben de saber todo, hasta hablar lenguas angelicales, porque dice 1 Corintios 13 que hablar lenguas angelicales. Es una pésima interpretación del texto. Por eso hay muchas doctrinas falsas. Porque ven ese tipo de pasajes, ya ven, ahí dice, para interpretar correctamente las escrituras, hermanos, exige un trabajo serio y riguroso. No existen atajos. El recorrido interpretativo esencial requiere de 4 pasos. Número uno. ¿Qué significa el texto para los receptores de ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Ah? ¿Qué estaba pasando? Eso es lo primero que debemos entender. Por eso cuando dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba pasando en Filipos? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Eso es lo primero que debemos entender. No podemos utilizar ese texto para que no, pues no me preparé para el examen, pero todo lo puedo en Cristo. No aplica el verso ahí. ¿Por qué? Ese no es el contexto. No está hablando Pablo de eso. No podemos ocupar ese verso para esa situación. No podemos. Este paso requiere una lectura cuidadosa. Debemos leerlo y analizar el verso que estamos estudiando. Ver detalles, hermanos, que están en el texto. Hay que estudiar también los contextos históricos. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Por decir, la carta a Filemón. ¿Cómo es esa carta? ¿Quién era Filemón? ¿De qué está hablando Pablo?
Bueno, estaba hablando de Onésimo que se escapó y era un esclavo. Ah, bueno, ¿cómo eran los esclavos en ese tiempo? Tienes que investigar todo eso. Si no dicen, no, pues es que como ya la esclavitud ya no, hoy ya no existe, entre comillas, entonces esa carta ya no sirve. Aguas con esa conclusión, ¿eh? Porque si está en el canon, pues porque Dios quiere que esté ahí. Número 2, otro punto más. Número 2, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias? Un ejemplo claro de esto vemos en los evangelios. Mateo para judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para la iglesia. Y vemos diferentes características, aunque son pasajes similares, tienen un enfoque distinto. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Hay algunos pasajes que no son tan extensos de entender, pero hay otros que la cultura, el idioma, situación, tiempo, hacen que el entendimiento sea más complicado. Sea más complicado. Cuando dice ahí, es que le he dado tiempo a esa mujer Jezabel que se arrepienta, pero no ha querido, ¿no? Apocalipsis capítulo 2. Pero no ha querido, yo la he hecho en cama. ¿Significa acaso que Jezabel había reencarnado y entonces estaba en la iglesia? No, no significa eso. Pero sí significa que cuando menciona Jezabel debemos saber que se hace referencia a una mujer del Antiguo Testamento y tenemos que relacionar que Jezabel arrastró al pueblo a la idolatría y que estaba viendo hombres y mujeres dentro de la iglesia que estaban arrastrando a la iglesia, ¿a qué? A la idolatría, no Jezabel en sí. Entonces debemos de saber ese tipo de situaciones. Cuando dice, yo conozco tus obras y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿significa acaso que había una sinagoga donde se adoraba al diablo? Eso significa. ¿Eran satanistas? Obvio que no. Se refiere a esa palabra, investigando, que eran los judíos los que más se oponían a los cristianos y hablaban de que seguían a Dios, pero no es cierto. Los mismos judíos, los judíos fueron los primeros que persiguieron a la iglesia, los judíos. Esto no se refiere a judíos satanistas. Número 3, otro punto. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? ¿Cuál es? Recuerden que toda la Biblia tiene que estar hilada. Toda la Biblia no se puede, es que aquí hay una contradicción, no. Es que no estás leyendo bien, no estás estudiando bien el texto. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se afirma a sí misma. Ese es tal vez el paso más difícil, ¿eh? El paso más difícil, ¿cuál paso? El paso número 3, ¿cuál es el principio teológico que subyace en este texto? Este puede ser el paso más difícil, en el que buscamos el principio o principios teológicos que se reflejan en el texto. Y debemos entender aquí algo muy importante. Debemos entender que nuestra tarea no es crear significados, sino descubrir lo que el autor quiso decir. No es crear significados, sino descubrir el autor que quiso decir. Cuando dijo David en el Salmo 119, tu palabra es más valioso que todo el oro. ¿Qué significa? ¿Que voy a llevar la Biblia al supermercado y le pago con Biblia? ¿Cuál es el principio que quiere enseñar David con estos textos? Dios, hermanos, habla de manera específica a cada uno de los receptores bíblicos. Y mediante estos mismos textos
está al mismo tiempo ofreciendo enseñanzas teológicas universales. Entonces, cuando hablamos de principios, hermanos, hablamos de cosas que perduran en el tiempo. El principio no va a cambiar. Te voy a decir uno o dos. ¿Cuál es el principio? Matrimonio es hombre-mujer. Ese es un principio. No se puede cambiar. Ese es matrimonio. Otro principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es el principio ahí? Que lo que más cuesta al hombre es a veces dejar su casa. Y hay que seguir ese principio si quieres que te vaya bien. Entonces podemos resumir los criterios para formular el principio teológico mediante varios puntos. Ver si está en el texto o en el contexto el principio. Y número 4, punto número 4. Esta sigue una manera general, hermanos, una manera general. Más adelante vamos a ver más ejemplos de cómo se pone en práctica la hermenéutica, cómo es esto, varios textos difíciles que vamos a ver que con esta herramienta se puede entender de una mejor manera. Pero obviamente, hermanos, otra cosa muy importante aquí, necesitas lectura, ¿ok? Tienes que leer. Y hermanos, cuando tú lees, tú vas a hacer tu resumen y se te viene a la mente un verso que leíste. Si tú no lees, pues no sabes qué poner. Estás en cero, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces tú dices, pues es que no sé por dónde empezar, sí, ok, no sabes por dónde, cuál es el hilo. Pero cuando empiezas a escribir, Dios te va inspirando versículos que ya leíste. Pero si no tienes lectura de la Biblia, olvídate, es muy difícil que entiendas muchas cosas. Va a ser muy difícil, muy difícil. Entonces, a ver lo que vas a empezar a utilizar, la experiencia. Y yo no digo que sea mala la experiencia, pero la experiencia es algo personal, no es algo espiritual. Tú puedes tener muchas experiencias, yo tengo muchas experiencias con Dios, pero eso no es palabra autoritativa. No puedes respaldar una idea con tu experiencia, tienes que respaldarla con algo que Dios dice. ¿A dónde te llevó eso? Si no tienes lectura, entonces no vas a poder desarrollar esto. No lo vas a poder desarrollar, requieres lectura. Número 4. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos en nuestros días el principio teológico que acabamos de descubrir? Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Josué 1, ¿no? Yo he visto que muchos citan este pasaje. Y lamentablemente, yo he escuchado buenas interpretaciones, pero hay otros que se la vuelan. Es una interpretación muy psicológica, una interpretación muy humanista, y hay que tener cuidado con eso. Hoy, hermanos, el humanismo está a flor de piel. O sea, pensamos que la gente viene a la iglesia para que yo les hable de un tema relevante y les diga cómo solucionarlo, ¿no? Hay un tema relevante. ¿Cuál es el tema relevante? Vamos a hablar sobre, no sé, qué sé yo, el cristiano y la bolsa de valores. Los que quieran saber invertir en bolsa de valores, hoy les voy a predicar de eso. Está bien, pero ¿eso en qué me ayuda en mi salvación? ¿En qué está Cristo allí? Bueno, en que Cristo quiere que tú seas un triunfador. ¿Será? ¿Será eso? ¿Que Cristo quiere todo eso? No, el Señor está queriendo bendecirte. O sea, el Señor quiere que tú seas cabeza y no cola. Pues habría que ver ese verso a qué se refiere. Pero hoy tenemos todo ese rollo aquí metido en la iglesia. Todo ese rollo. Y la gente, como se escucha bonito y me hace sentir bonito, pues digo, sí, cierto. Aquí dice que yo me esfuerce y sea valiente y todo me saldrá bien.
Pues ese todo no es todo. Ese todo no es todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a mi esposa no le salió bien lavar la ropa, es que no se esforzó, ni fue valiente. ¿Así podemos traducir ese verso? ¿Se dan cuenta, hermanos? Muy humanista eso, ese pasaje. Tenemos que ver los versos a la luz de todo el contexto de la Biblia. No solamente que, este verso me gustó. Ahí dice, hermanos, o sea, si a ti no te está yendo bien en la escuela, es que te falta esfuerzo, o sea, te falta visión. Por favor, ¿sabes que te has metido todos en un costal? A todos, que todos deberían ser así. No, porque en un cuerpo, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, ¿qué dijo Pablo? En un cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene diferentes funciones. Pues nada más con eso ya. Vamos a leer ahí, Josué 1:1 al 9. Voy a leer ese pasaje para empezar con un poquito a analizar conforme a lo que les acabo de dar. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí vemos, ¿no? Por eso todo lo que yo pise es mío. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí vemos varias palabras que tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué significa ser prosperado? ¿Qué significa guardar o hacer conforme a la ley de Moisés? Es que ya no estamos bajo la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí dice, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ok. Paso número 1. ¿Qué significa el texto para los receptores bíblicos? ¿Cuál es la situación que está viviendo Josué en ese momento? Bueno, una transición de poder, ¿no? Es una transición de poder, porque Moisés murió y ahora Josué tiene que levantarse como el nuevo dirigente, pero ¿qué zapatos tenía que llenar? Josué no era cualquier hombre. Digo, Moisés no era cualquier hombre. Moisés era Moisés. Pero tenía que entender Josué en ese momento que la parte o el por qué Moisés fue lo que fue, no es porque él nació en cuna de algo, sino porque Jehová estaba con él. Eso es lo que Josué tenía que entender. Y el pueblo tenía que entender, ¿sí o no? Porque cuando hay una transición de poder, no todos te quieren, ¿eh? No todos te quieren en ese puesto, es obvio, no todos te quieren, o sea, no a todos les vas a caer bien y no todos piensan que eres digno de ese puesto que Dios te ha dado. Es obvio. Número 2, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Para empezar, nosotros no somos dirigentes de la nación, aunque algunos tengamos liderazgo. No estamos llevando un pueblo a una tierra, ¿verdad? No. No estamos iniciando la conquista de Canaán. No. La tierra prometida, ni tampoco estamos bajo el antiguo pacto. Las cosas que se están narrando aquí es para que veamos cómo Dios cumple su promesa con un pueblo al cual le prometió a su patriarca. Nosotros no somos judíos. ¿Ok? Paso número 3. ¿Cuál es el principio teológico que se expresa? Que para que el llamado sea efectivo, la palabra y que Dios esté con nosotros es esencial.
El llamado no se hace con mi mejor esfuerzo. El llamado se hace en lo que es la palabra de Dios. Si un pastor no es pastor porque tiene un carácter bien explosivo o tiene un carácter bien pasivo, el pastor es pastor porque Dios lo ha llamado a estudiar. Ese es su trabajo. Estudiar y predicar, estudiar y predicar. Ese es su trabajo. ¿Ok? Entonces, si Dios te llama a algún ministerio, ¿en qué te debes de esforzar? Sí, en hacer manualidades, sí, está bien. ¿En qué más? En hacer dibujos, recortar, en venir bien presentable, en a lo mejor hacer una presentación en PowerPoint. Sí, hay que esforzarse. Pero lo que más hay que esforzarse es que conocer a Dios. Eso es lo que más hay que esforzarse. Conocer a Dios. Y número 4, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio a nuestras vidas? Vamos a decir algunas aplicaciones. Punto número 1, hay que invertir más tiempo en la meditación de la Biblia. Hay que invertir más tiempo. ¿Por qué no le dijo, entrena, Josué? ¿Sabes qué? Yo te sugiero que entrenes más el arco y las catapultas. ¿Por qué no le dijo eso? Pues va a una guerra, ¿no? ¿Por qué no le dijo, Josué, ¿sabes qué? Te faltan más soldados de élite, necesitamos entrenarlos más. Hazte un cuartel y ahí los vas a entrenar 24/7. ¿Por qué no dice eso? Eso va implícito, ¿eh? Pues es obvio que hay que entrenar la espada y estrategia militar y toda la cosa. Pero si tú te das cuenta en todo el libro de Josué, la única estrategia militar que hay, así como que puso 2 emboscadas contra Jai, ¿no? Que hicieron como que se los vencían, se retiraron y después quemaron la ciudad, entonces se regresaron contra ellos y los mataron a todos. Pero dime, por decir, la estrategia militar de Jericó. Y Jericó no era la cuadra de tu casa, ¿eh? Jericó era una ciudad grande. Dale una vuelta y te vas. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Sabes qué nos enseña eso, hermanos? Que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. ¿Cómo somos de así de que ya queremos que ya? Y este está diciendo, no, dale 2 vueltas. Uy, ahora dale 3. Ay, ¿no? Que ya quiero que me llamen, ya. O sea, el pastor no está viendo que yo estoy dispuesto y toda la cosa. Pues te mandan a dar vueltas y no. Entonces, primer principio, hay que invertir más tiempo en la meditación de la Biblia. Punto número 2. Si Dios nos llama a un nuevo ministerio, como fue el caso de Josué, debemos buscar primeramente ser obedientes a las escrituras. Primero, ¿qué implica esto que Dios me está llamando a hacer? ¿Qué implica? Porque si Dios te está llamando a la enseñanza, ¿sabes qué implica eso? Que tú debes estudiar más que el promedio. Tú debes estudiar más que el promedio, porque tú estás enseñando. ¿Te gustaría que el maestro, la maestra de tu hijo llegara pues, a echarse un palomazo? Que te llegue tu hijo y te diga, pues no sé qué hiciste, no sé, pues nos enseñó que 3 más 3 es 9. Entonces, oye, pues qué onda, o sea, ¿esta maestra está loca o qué? Que nos hace pensar que no necesitamos estudio para llegar acá y decirles cómo dice la Biblia, no como creo yo. Otro punto. Si estamos en la posición de un liderazgo, debemos entender que el éxito del liderazgo consiste en cuánto tiempo paso con Dios. ¿Cuánto tiempo paso con Dios? ¿Qué hacía Moisés?
se iba al tabernáculo, dice que todos se ponían en la puerta de su tienda, ¿no? Y veían cómo pasaba Moisés hacia el tabernáculo. ¿Qué hizo Josué? Cuando subió por los 10 mandamientos, 40 días y 40 noches, y Josué estaba allá en el monte esperándolo. El éxito del liderazgo y de tu ministerio depende de cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios, no de cuánto sabes de algo. Está implícito que debes de saber, sí, está implícito, pero eso no te va a dar el éxito. Entonces, hay algunas habilidades que como estudiantes debemos desarrollar. Algunas habilidades. ¿Qué? Por ejemplo, lectura. Lectura. O sea, hermanos, hay que saber leer. Hay que saber leer. Yo sé que el mexicano lee un libro por año, ¿no? Pero necesitamos leer. Leer. Si no desarrollas ese hábito, estás perdido. Estás perdido. Imaginémonos un episodio así. Imaginémonos que es un joven que acaba de recibir su primera carta de amor. Es posible que la lea 3 o 4 veces, pero está simplemente comenzando. Para leerla todo correctamente necesitará varios diccionarios y trabajar a fondo con algunos expertos en etimología y filosofía. Este joven mirará con atención cómo la describió, cómo le contestó, cómo le expresó su amor hacia él, aprenderá comas, punto, palabra, acento, cuántas líneas tiene esa carta. Este joven es un buen lector, ¿por qué? Porque analiza todos los detalles del texto, hasta los más mínimos. Por eso debemos desarrollar la capacidad de ver detalles. Ver detalles. ¿Por qué lo dijo así? ¿Y por qué no fue de esta manera? La mayoría de nosotros leemos con demasiada rapidez y nos saltamos los detalles del texto. Sin embargo, el significado del texto bíblico está entretejido en los detalles de cada frase. Debemos prestar detalle o prestar atención a los detalles del texto. Imaginémonos que somos investigadores o forenses y cada detalle cuenta para armar un caso de asesinato o de homicidio. Los detalles son los que harán que la verdad salga a la luz. Los detalles, hermanos. La pregunta primaria no es qué significa el texto, sino más bien qué es lo que dice. ¿Qué dice el texto? No es qué significa, sino qué dice. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a buscar? Primeramente, palabras repetidas. Tenemos que buscar palabras repetidas. Un ejemplo de ello es, por decir, primera de Juan 2:15. Dice ahí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 3, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que investigar qué significa mundo, porque mundo no es lo que yo creo que significa que, pues el planeta Tierra, no. Otra palabra que se repite ahí es amor. ¿A qué amor se refiere? ¿A qué se está refiriendo Juan con amar al mundo? Recordemos que Juan es el discípulo del amor y él contrasta mucho el amor, odio, luz, tinieblas. Entonces tenemos que saber que Juan le gusta mucho escribir de esa manera. Entonces hay que saber a qué se refiere. La mera observación de la repetición de algunas palabras nos da una primera indicación del tema del pasaje. Tiene algo que ver con el mundo en concreto, con amar el mundo. Otro ejemplo, 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3.
Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué palabras se repiten más? Consolación, aflicciones, salvación se repite 2 veces. Entonces, ¿de qué nos está hablando el pasaje? Pues de las consolaciones en Cristo. Bueno, tenemos que leer toda la carta para saber a qué consolación se refiere Pablo. No se refiere de que, ay, majita, ay, sí, cierto, te tratan muy mal, ay, pobrecito, o sea, nadie te entiende. No se refiere a eso. La segunda carta a los Corintios es una carta de mucha defensa de Pablo. Defiende el ministerio de gracia por el de las obras. Defiende el ministerio, su propio ministerio, defiende el apostolado, defiende la ofrenda de los santos, defiende muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la consolación que Dios te da? Una de las cosas que vienen en las aflicciones es, ¿estaré mal? Algo pasa, ¿no? ¿Estaré yo en un pecado? ¿Cuál es la consolación que Dios te va a dar? Que la misma palabra te confirma que no es así. A Pablo le decían que era un falso. A Pablo le decían que él no anduvo con Cristo. A Pablo le decían que él no tenía visiones, que él no tenía sueños, que él no había visto a Dios. Y cuando presenta toda la argumentación, nos damos cuenta que todos mentían. Y que Pablo en realidad era un verdadero ministro de Dios. Y eso trae consolación, hermanos. Cuando te dicen, ay, ¿tú cristiano? ¿Tú cristiana? Pues veo, o sea, yo no veo que hayas cambiado. Bueno, eso es lo que dice ella, o dice él. Pero vas a la palabra y la palabra te empieza a enseñar varios puntos en los que sí Dios ha tratado contigo. Y eso trae consolación. Consolación. ¿En dónde? En la tribulación. O sea, tribulación, hermano, no solamente es tener problemas. Tribulación tiene que ver con muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Entonces, es evidente que este pasaje tiene algo que ver con consolación. Otras preguntas para ir terminando. ¿Se repiten otros versos? ¿Se utiliza siempre en el mismo sentido? ¿Qué complementos se usan con esta palabra? Por decir, toda consolación, el consuelo, nuestro consuelo, vuestro consuelo. ¿Quién está siendo consolado? ¿Quién consuela? Y así tenemos otros pasajes, hermanos. Voy a dar el último para terminar. Es un pasaje muy conocido. Juan capítulo 15, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay dos palabras que se repiten mucho.
fruto y permanecer. Fruto y permanecer. Y tomando las reglas que vimos, tomando las reglas, ¿qué quiere decir el texto? ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. Ser discípulo de Cristo requiere permanecer en Cristo. Aquí no hay de que pues me tomo las vacaciones como que no, pues ahí me la voy llevando de a pechito. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado. O sea, si tú no das fruto, Dios espera que en el instituto tú des fruto. Dios espera eso. Porque si no, ¿qué va a pasar? Te va a quitar. ¿Pero cuál es el motivo por el cual no da fruto? Porque no permanece en Cristo. Hay que permanecer. Entonces, habría que buscar en qué otras partes de la Biblia habla de la palabra permanecer para saber a qué se refiere. O sea, permanecer en Cristo significa pertenecer a una iglesia. ¿Eso significa? O sea, que aquí ya se metió falsa doctrina, pero como aquí nací, aquí me muero. Porque permanezco en Cristo. No, no tiene que ver con eso. Hay que investigar entonces. Esa es otra parte de escudriñar la Biblia. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A eso hay que investigarlo. ¿Ok? Así le vamos a llegar porque lo que sigue ahorita son contrastes, ¿verdad? Contrastes. Hay que buscar ideas o personas que se contrastan entre sí. ¿Ok? Hay que buscar ese tipo de cosas.